Hola, mi nombre es Nicolás Franklin y estoy en sexto, y esta es mi exposición de español bimestre 2. Vamos a ver los temas que más me gustaron durante el bimestre. Comencemos. Diferencias entre el cuento y la novela. La primera gran diferencia que tenemos que tener en cuenta entre el cuento y la novela es que la novela es mucho más extensa y detallada, mientras que el cuento es mucho más breve y no detalla tanto las cosas. La novela tiene numerosos personajes y puede tener varios personajes principales, mientras que el cuento solo tiene un personaje principal y no tiene tantos personajes. La novela describe más los personajes y es más detallada en ellos. También la novela detalla mucho los lugares, mientras que el cuento es lo contrario. No detalla tanto los lugares ni tampoco detalla tanto los personajes. En la novela hay numerosos diálogos y son muy largos, mientras que en el cuento no hay tantos diálogos y si los hay son cortos. Categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son conjuntos de palabras que se utilizan en diferentes oraciones. Las categorías gramaticales también nos ayudan a comprender mejor y a analizar mejor también las oraciones. Vamos a ver cuáles son las categorías gramaticales. El determinante. Empecemos por el determinante. El determinante es la palabra que delimita el espacio, el número, la posesión, el nombre. Vamos a ver un ejemplo. Juan compró estos libros en la librería Abacus. El determinante sería estos y la, ¿vale? Entonces, Juan compró estos libros en la librería Abacus. Luego, tenemos al sustantivo. El sustantivo es el sujeto. Es la palabra que utilizamos para referirnos a personas, a animales, a lugares y a cosas, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. Juan compró un libro en la librería Abacus. Juan es una persona, es un nombre propio, así que es un sustantivo. Libro es una cosa, ¿no? Entonces también es un sustantivo. La librería Abacus es un lugar, así que también es un sustantivo, porque también es un nombre propio. El pronombre. Los pronombres son palabras que reemplazan al nombre, esto es al sustantivo y al adjetivo. Veamos el ejemplo. Él compró un libro para nosotros en el Abacus. Él es el pronombre. Bueno, es un pronombre, porque cuando esta oración dice él, se está refiriendo a Juan, ¿vale? Entonces, Juan es un nombre, entonces él es el pronombre personal para Juan en este caso. Entonces, él, en vez de decir Juan compró un libro, ¿no? Está diciendo él compró un libro, ¿no? No se refiere específicamente a Juan. Luego, para nosotros. Nosotros podría ser Pedro y Marcos, por ejemplo. Entonces, en vez de decir Juan compró un libro para Marcos y yo, ¿no? Entonces podemos decir, reemplazarlo, los sustantivos, por el pronombre, que sería él compró un libro para nosotros en el Abacus. El adjetivo. El adjetivo es una descripción. El adjetivo describe a el sustantivo. El adjetivo es como que dice una característica que tiene el sustantivo, o sea, el sujeto. Veamos el ejemplo. Juan compró un costoso libro en la famosa librería Abacus. Entonces, Juan compró un costoso. Costoso es un adjetivo. ¿Por qué? Porque está describiendo al sustantivo, que sería libro. Entonces, un costoso libro. Entonces, tú puedes decir un libro, y libro, como dijimos antes, es un sustantivo. Entonces, pero tú puedes agregarle un adjetivo
y decir un costoso libro, ¿no? Entonces, costoso está describiendo cómo es el libro. Y luego viene en la famosa librería Abacus. Tú podrías decir la famosa librería Abacus, no, podrías decir en la famosa librería Abacus o podrías decir también en la librería Abacus, solo que famosa está describiendo de alguna manera la librería Abacus, está diciendo que es muy famosa. Vale, luego ahora tenemos el verbo. El verbo es una palabra que se refiere a la acción del sustantivo. ¿Qué es lo que el sustantivo va a hacer? Entonces, el sustantivo, como dijimos, en este caso es Juan. El verbo va a decir o a contarnos qué hizo Juan o qué está haciendo, ¿no? Entonces, el verbo es una acción, el verbo correr, el verbo saltar, el verbo comprar, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa acerca de los verbos. Todos los verbos en su forma original siempre van a terminar en español en ar, er e ir, ¿vale? En su forma original, el verbo saltar, el verbo correr, el verbo nadar, ¿no? Siempre van a terminar en ar, er o ir. Entonces, pues, pero si ponemos algún verbo, digamos el verbo correr, en futuro, correrá, ya no va a terminar en ar, er o ir, ¿vale? Entonces siempre el verbo en su forma original va a terminar en ar, er o ir. Vale, veamos el ejemplo. Juan compró un libro demasiado costoso en la librería Abacus. Juan es el sustantivo, así que compró, el verbo comprar, como os dije antes. Compró es una acción, es un verbo, así que podemos decir que el verbo es la acción, lo que va a hacer un sujeto. Tenemos el adverbio. El adverbio va a modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, ¿no? Veamos el ejemplo. Juan compró un libro demasiado costoso en la librería Abacus. Entonces, Juan compró un libro demasiado costoso. Demasiado es el adverbio. ¿Por qué es demasiado el adverbio? Pues, ¿os acordáis que costoso era un adjetivo que estaba describiendo al sujeto, al sustantivo, ¿no? Entonces, pues demasiado va a ser como si fuera un segundo adjetivo, pero el adverbio lo que va a hacer es como que complementar algunas veces a el adjetivo. Entonces, costoso es un adjetivo, pero cuando decimos demasiado costoso, estamos añadiendo un adverbio al adjetivo, que es como que lo hace más grande, ¿no? Entonces, no solo es costoso, sino demasiado costoso. Entonces, en la librería Abacus, ¿vale? Luego, la preposición. Las preposiciones son palabras que se utilizan generalmente para conectar frases en las oraciones con otras frases, ¿no? Y también se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. Veamos el ejemplo. Juan compró un libro de historia en la librería Abacus para estudiar. Las preposiciones tenemos que tener en cuenta que casi siempre nos van a dar una información de más, ¿no? Entonces, Juan compró un libro, ¿vale? Ahí vamos bien. De historia. Entonces, historia es una categoría en español. Entonces, Juan compró un libro, no puedes decir Juan compró un libro historia. No. Tienes que decir Juan compró un libro de historia. De es una preposición. Así que es muy importante poner la preposición para conectar Juan compró un libro, y entonces de es como si fuera un puente, con historia, ¿vale? Entonces, Juan compró un libro de historia. Luego, en la librería Abacus. No puedes decir Juan compró un libro de historia, la librería Abacus. No, hay que conectarlo, hay que poner la preposición. Juan compró un libro de historia en la librería Abacus. Y lo mismo compara. Entonces tú no puedes decir, Juan compró un libro de historia en la librería Abacus, estudiar. No, hay que poner la preposición, para estudiar. Tenemos la conjunción. La conjunción
es una palabra que se utiliza para unir dos o más partes de una oración. Es parecida a la preposición. Veamos el ejemplo. Juan compró un libro de historia y geografía cuando salió de la universidad. Entonces, Juan compró un libro de historia y geografía, ¿vale? Entonces, y es una conjunción. Así que está uniendo Juan compró un libro de historia con geografía. Entonces, no podemos decir, al igual que con las preposiciones, Juan compró un libro de historia, geografía. No, hay que poner y geografía, ¿no? Porque es de historia y geografía, ¿no? Dos temas. Y luego, ¿cuándo salió de la universidad? ¿Cuándo tiene que ver con el tiempo, ¿no? ¿Cuándo? ¿En el 2015? ¿En el 2019? ¿No? Entonces, pues, ¿cuándo salió de la universidad? Da un tiempo exacto. Y por último tenemos la interjección. La interjección es una palabra o expresión que generalmente se escribe con símbolos de admiración y también generalmente no hace parte de una oración, sino que simplemente llaman la atención para resaltar una palabra o una admiración. Vamos a algunos ejemplos. Hola, ¿cómo? ¡Qué susto! ¿No? Entonces, estas tres son interjecciones que llaman la atención y hacen que el lector se mantenga atento, ¿no? Porque generalmente también es como si fuera un diálogo entre dos personas. Y finalmente quiero cubrir el tema de la noticia. La noticia es una información, es una información escrita que hace conocer a una o más personas acerca de un suceso ocurrido recientemente, ¿vale? Entonces, siempre las noticias van a tener que ser recientes. La noticia está dividida en 5 partes. Vamos a verlas una por una. Primero, el epígrafe o antetítulo. El epígrafe o antetítulo simplemente te adelanta un poco más de información. En este caso es hallazgo histórico, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice que ha ocurrido un hallazgo histórico, tú te puedes imaginar paleontología o gente excavando, ¿no? Buscando ciudades perdidas, ¿no? Eso es lo que te puedes imaginar. Entonces te da una información pero que muy general de toda la noticia. Entonces, luego tenemos el titular o el título. Es muy importante esta parte, porque prácticamente te está diciendo en pocas palabras lo que ocurrió. Entonces, descubren la ciudad más antigua de Europa. Te están diciendo que descubrieron la ciudad más antigua de Europa. Entonces, pues prácticamente esto en pocas palabras es lo que sucedió. Es muy importante esta parte. Luego viene la bajada o el subtítulo. Entonces, tiene que ser por lo general información interesante y también muy general para como complementar al titular. Entonces, en este caso sería, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Entonces es un dato interesante que complementa al titular. Tenemos el lead o entradilla, que sería el primer párrafo de la noticia. Para comprobar que un lead o entradilla esté bien, solo hay que leerlo. Y si la noticia está bien redactada, con leerlo ya te puedes enterar generalmente de todo acerca de qué va la noticia. El lead o entradilla no va tanto a detalle, porque es como si fuera una introducción. Y luego tenemos el cuerpo de la noticia, que sería el grueso de la noticia, lo que te va a contar todo a detalle, ¿no? Entonces aquí ya vas a poder ver cuándo la descubrieron o cómo la descubrieron, ¿no? Vale, ahora, para comprobar para entender una noticia y para comprobar que la noticia está bien redactada, necesitamos que la noticia nos responda a nosotros 4 preguntas cruciales. Primero, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? Es importantísimo. Pues el titular lo responde. Descubrieron la ciudad más antigua de Europa. Vale. Luego viene quién o quiénes, ¿vale? ¿Quién lo hizo
¿O quiénes lo hicieron? Un grupo de arqueólogos, un grupo de paleontólogos, ¿no? Entonces, en este caso, el lead lo pone, un grupo de arqueólogos, ¿vale? Y la tercera sería ¿cuándo? Tenemos que tener en cuenta que las noticias que veamos siempre van a tener que ser recientemente redactadas, ¿no? Entonces, podríamos decir que ahora mismo, ¿no? Ahora. Y, por último, deberíamos poner en dónde, ¿no? En dónde fue descubierta la ciudad más antigua de Europa. Pues hay dos respuestas. La primera, pues claro, en Europa. Y la segunda, ya más concretamente lo dice el cuerpo de la noticia. Lo dice se dice en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia, ¿no? Entonces, en esa zona descubrieron la ciudad más antigua de Europa. Entonces, si unimos todas estas 4 preguntas, vamos a tener una idea de lo que se trata la noticia. Entonces, podríamos poner ¿qué pasó? Pues descubrieron la ciudad más antigua de Europa. Entonces, podríamos poner un grupo de arqueólogos, que correspondería a quién, descubrió la ciudad más antigua de Europa, ¿vale? Y también podríamos poner que en la zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia, ¿no? Y podríamos poner como un paréntesis ahora, ¿no? Entonces, si unimos estas 4 preguntas, vamos a tener una idea acerca de qué se trata la noticia. Bueno, hasta aquí ha llegado mi exposición de español bimestre 2. Espero que os haya servido y también que os haya valido. Así que, les ha hablado Nicolás Franklin, Dios los bendiga.